Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Recuerden que el miércoles estaremos haciendo el programa en Parque Chas, en el Club Saber, en la calle Llerena 2727, 9:30 de la noche. Y jueves y viernes, como siempre, la matiné a las 20 en Venezuela 3:30. Hablaremos esta noche de constelaciones y su explicación mítica. El amigo Burckhardt, aquel de la historia de Grecia, ¿no? Jacob Burckhardt, da un pequeño ejemplo que tiene que ver con terminar uno como una estrella. Y en general los dioses griegos recompensaban alguna conducta virtuosa, convirtiéndolo a uno no ya ni siquiera en una estrella, sino en una constelación. Croto, por ejemplo, al hablar de Croto no puedo menos que recordar a un gobernador de la provincia de Buenos Aires que, por autorizar a que los indigentes pudieran viajar gratis en los trenes de carga en épocas de elecciones, hizo que a todos los que viajaban colados en los trenes de carga se les llamara con su nombre, Crotos. De ahí la palabra croto, con sus significados extensivos, sí, aplicados a la falta de habilidad, especialmente deportiva. Ejemplos, por ejemplo, Rojo es un croto. Sí, ¿por qué puso ese ejemplo? No, cualquiera podría ser, no sé, Bilia es un croto. Sí. Son grandes jugadores, pero los usamos solamente para ejemplificar este uso de las palabras, ¿no? Sí. Queriendo decir que no juegan bien. Claro, y también desalineados. También, he hecho un croto, pero sí, en ese sentido no es tan lejana la palabra, porque los tipos que, los lincheras, los tipos que viajaban colados en los trenes de carga, efectivamente lucían un aspecto desalineado. ¿Y este croto es el de esquina de Croto? ¿Es el croto era ese mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires, dio su nombre a la esquina de Croto. Pero los griegos también tuvieron su Croto, que era un hijo de Pan y de Eufeme, nodriza de las musas. Y era entonces hermano de leche de estas chicas, de las musas, ¿no? Y habitaba con ellas en el Helicón. Y un día, para mostrarles su admiración, Croto inventó los aplausos. Fue el primero que golpeó las manos para denotar satisfacción. Y Croto murió, y agradecidas, mucho después, desde luego, no es que aplaudió y murió, no. Las musas entonces obtuvieron de Zeus que fuese Croto transformado en constelación, aunque los mitos no relatan ahora cuál. Se ha perdido la memoria de cuál es la constelación en la cual se convirtió Croto. Igual yo no reconozco las constelaciones. Uno podría poner el dedo en una estrella, seguir hacia otra, hacia otra, hacia otra, hacia otra, y si esta es la constelación de... En realidad, transformarse en una constelación es transformarse en nada, porque la constelación no es nada. Es mejor transformarse en una sola estrella, que es algo, a transformarse en una constelación que no es más que una combinación de percepciones que se aplica únicamente a un punto determinado. A un punto de vista. Claro. No es un sistema una constelación. No, de ningún modo. No es casi diría yo, una ilusión óptica, una sensación óptica bastante poco consistente, porque es un conforme capricho. Uno se traslada, usted mira la constelación de Orión, que es muy bella desde la Tierra, muy bella, requiere mucha imaginación, requiere mucha falsedad, también requiere pensar en que las estrellas están pintadas sobre un telón de fondo. Bueno, en ese sentido puede ser que funcione un poco, pero en la realidad, si usted, en vez de instalarse en la Tierra, se instala en una de las estrellas de la constelación de Orión, por ejemplo, Rigel, bueno, de ahí va a haber cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Habrá cambiado el asunto, porque la verdad es que las estrellas no están pintadas sobre un acolchado. No es de 2 dimensiones el universo. No, es de 3. Sí. Y algunas están muy cerca, otras muy lejos, y conforme
uno se mueva un poco, ya las constelaciones cambian de forma. Así que no es nada una constelación. ¡Qué decepción! Ahora, no era esa la idea que tenían los griegos. Hablemos de Orión, el arquero de Racing. No, señor. De Orión, el hijo de Eurialde y Poseidón. De su padre había recibido, era un gigante, de su padre Poseidón, el dios del mar, había recibido la facultad de andar por la superficie del mar, podía caminar sobre las aguas. Parece que era de una belleza extraordinaria y tenía una fuerza prodigiosa. Pero, por algún motivo, esa belleza no era suficiente para seducir a las muchachas. Cada vez que se encontraba con alguna, los mitos refieren que lo rechazaban. Y entonces intentaba atropellarlas. Eso sucedió primero en Quíos, donde Enopión le pidió que lo liberase de las fieras que infestaban la isla, y allí Orión se enamoró de Mérope, la hija de Enopión. Ni el padre ni la muchacha quisieron saber nada con el gigante, y entonces Orión, borracho, trató de violentar a Mérope. La chica supo defenderse, escapó, y Orión fue expulsado de Quíos. Orión anduvo errante y tiempo más tarde se fijó en una de las doncellas del séquito de Ártemis. Esta chica era una virgen, como todas las del séquito de Ártemis, la virgen hiperbórea llamada Opis. También intentó violarla, pero la muchacha se escabulló en unos bosques sagrados. Finalmente Orión quiso atropellar a la propia diosa Ártemis, y en ese momento la diosa le envió un escorpión que picó al gigante en el talón y le causó la muerte. En pago de ese servicio, el animal fue convertido en constelación. Y lo mismo le ocurrió a Orión, ¿no? Orión también finalmente fue convertido en constelación, y por eso en los cielos la constelación del gigante parece huir eternamente de la constelación del escorpión. La constelación de Orión, para los criollos, es el puñal. Es la constelación que en el campo se llama el puñal, con las tres Marías que están ahí en el mango del puñal. También le llaman la cacerola algunos, de forma mucho menos poética. Otra historia. Demifonte era rey de la ciudad de Leunte, en el Queroneso Tracio. Para terminar con una epidemia, había recibido de un oráculo la orden de inmolar cada año una muchacha elegida entre las familias nobles de la ciudad. Todos los años sacaba una a la suerte, pero nunca depositaba en la urna el nombre de sus propias hijas. ¿Se entiende? Demifonte el rey. Epidemia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sacrificamos una muchacha todos los años. Y el tipo sorteaba, pero a sus hijas no las metía en el sorteo. Un día uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, se negó a permitir que se sortearan sus hijas si el rey no hacía lo mismo con las suyas. Entonces el rey Demifonte, enojado, mató a una hija de Mastucio sin sortearla. Sin nada. ¿Qué sorteo ni sorteo? Adjudicación directa. Tiempo más tarde, para vengarse, Mastucio invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio. Las muchachas llegaron primero y Mastucio las mató. Mezcló su sangre con el vino de una copa y se la convidó a Demifonte. Bueno, al ratito, al conocer el rey la clase de brebaje que había ingerido, ordenó a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio. Y Zeus se horrorizó ante aquellas muertes e hizo de la copa, aquella copa donde había bebido Demifonte, una constelación. Y nada más. Interesante y breve es la explicación mítica de la Vía Láctea. Zeus había engendrado a Heracles con Alcmena en el curso de una larga noche prolongada por su orden, de la cual ya hemos hablado. Por supuesto, Hera odiaba a Heracles porque era producto de una infidelidad de Zeus. Pero para que el héroe consiguiera la inmortalidad, era condición necesaria que Hera lo amamantase.
cómo hacer que odiaba a ese niño, lo amamantara. Entonces Hermes acercó al niño al pecho de la diosa dormida. Cuando Hera se durmió, le puso al bebé ahí nomás. Cuando Hera se despertó, lo vio y espantada arrojó a Heracles lejos de sí. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela y era nada menos que la Vía Láctea. Que es nuestra galaxia. Vivimos en una galaxia que se llama Vía Láctea. ¿Está bien esto? No lo sé, porque a que no sabe cómo se dice Vía Láctea en griego. Galaxia. Galaxia. Mira. Veamos a qué constelación dio origen Erígone. Esta es una historia que también podría tener interés. Erígone era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso, el dios del vino, ¿no? Fue cuando Dioniso llegó a la tierra para justamente dar a los hombres la vid y el vino. Pero Dioniso se enamoró de Erígone, se unió a ella, discúlpeme, y de esa unión nació el héroe Estáfilo. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso obsequió a Icario un odre de vino y le ordenó que lo diese a probar a sus vecinos. Al compartirlo con algunos pastores, estos se emborracharon y, creyendo que Icario los había envenenado, lo mataron a palos y abandonaron su cadáver. Erígone encontró el cuerpo insepulto y se ahorcó en el árbol en cuyo pie yacía el cadáver. Dioniso se vengó enviando a los atenienses una plaga extraña, una plaga. Parece que la plaga consistía en lo siguiente: las doncellas de Atenas, enloquecidas, se ahorcaban. Se consultó entonces al oráculo de Delfos y este respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune y la trágica muerte de Erígone. Bueno, los pastores que se habían emborrachado y que habían dado muerte al pobre Icario fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dioniso, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo a los cielos y la inmortalizó como constelación. Y esta es la constelación de Virgo. Nombremos a las Pléyades, que eran 7 hermanas que, divinizadas, también fueron convertidas en estrellas. Su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su padre, Atlante, fue condenado por Zeus, como sabe usted, a sostener el cielo sobre sus hombros. Todas las Pléyades se habían unido a los dioses, excepto una, Mérope, que se había casado con Sísifo. Otra Mérope es esta, ¿no? Y avergonzada Mérope de ser la única en haberse casado con un poligrillo, fue convertida en la menos brillante de la constelación. Usted mira, es la estrella que menos brilla, porque se casó con el de acá a la vuelta, con Sísifo. Terminemos este catálogo con la historia de Arión. No el caballo engendrado por Poseidón y Deméter, sino otro. Arión era un músico. ¿Qué tal? Un músico de Lesbos que había sido autorizado por su amo, que era Periandro, el tirano de Corinto, a recorrer la Magna Grecia y ganar dinero cantando. Parece que cantaba tan bien que Apolo lo acompañaba en sus trayectos para disfrutar de su música. Un gran cantor. Al cabo de un tiempo, Arión quiso regresar a Corinto, pero los marineros del barco que lo transportaba urdieron una conjura para asesinarlo y apoderarse del dinero que llevaba. Entonces se le apareció Apolo en sueños, vestido de citaredo, es el tipo que toca la cítara, ¿no? Y le aconsejó que se previniese contra sus enemigos. Bueno, además le prometió su ayuda. Cuando Arión fue atacado por los conjurados,
les pidió la gracia de que lo dejaran cantar por última vez. Y los marinos aceptaron. En cuantito empezó a cantar, aparecieron los delfines, los seres preferidos de Apolo, ¿no? Y entonces Arión, confiando en el dios, se tiró al mar. Un delfín lo recogió y lo condujo montado en su lomo hasta el cabo Ténaro. Ya en tierra, el músico regresó a Corinto y contó a Periandro su aventura. Mientras tanto, la nave que conducía a los conjurados no tardó en llegar a Corinto, y Periandro preguntó a los marineros qué era de la vida de Arión, y ellos respondieron que había muerto por el camino. En ese momento se presentó el finado, el mismo músico, y los delincuentes fueron empalados. Discúlpeme la situación. Está bien, sí. Y el dios Apolo, satisfecho con la salvación de su amigo, el cantor, transformó en constelación la lira de Arión e hizo lo propio con el delfín que lo había salvado. Los mitógrafos dicen que Arión cantaba y que su lira celestial lo acompañaba desde el cielo todas las noches. Escucharemos ahora Lluvia de Estrellas, que es un tango de Osmar Maderna que alude evidentemente a esta costumbre griega de recompensar la virtud convirtiéndolo a uno en un conjunto de estrellas.